¿Qué tal, mis queridos alumnos? Bienvenidos a su curso de Teoría y Política Económica. En esta oportunidad estamos desarrollando la unidad número 2. Ya tuvimos un primer enlace en el cual hablamos acerca de qué le dicen los gráficos a los economistas, cómo los economistas interpretamos los gráficos, y ese punto es esencial para entender la unidad 2 que se refiere a la microeconomía. Hemos dicho que la microeconomía es esa ciencia que estudia el comportamiento de los individuos y los mercados en los cuales ellos se desenvuelven. También hemos hecho énfasis en que entre la economía y el derecho, una de las cosas que los une, que los crea estrechos vínculos, es que ambos estudian comportamiento de los individuos y ambos buscan bienestar. Entonces vamos a compartir pantalla para empezar con este tema. Este tema lo vamos a abordar con los siguientes puntos. Aspectos fundamentales de la microeconomía, flujo circular de la renta entre hogares y empresas. Los gráficos son al economista lo que el martillo al carpintero. Este es el punto que establecí ya, que lo tenemos en otro enlace. Fundamentos de la oferta y de la demanda, en la cual hablamos de definición, factores que determinan las curvas y movimiento dentro de las curvas. Luego vamos a hablar del mecanismo del mercado, de ese modelo de oferta y demanda que es uno de los más importantes en economía. ¿Okay? Finalmente, en esta sección vamos a pasar a hablar del equilibrio y cómo el equilibrio lleva a la eficiencia. Hasta aquí va a quedar esta primera entrega. ¿Okay? Entonces, comencemos. Microeconomía. Repitamos el concepto y que quede grabado en sus mentes. Comportamiento, estudia comportamiento de los agentes económicos y los mercados en los que ellos interactúan. ¿Qué agentes económicos? Los hogares y en las empresas. ¿En qué mercados interactúan? En el mercado de bienes y servicios y en el mercado de trabajo. Entonces, lo que tenemos en esencia son individuos que deben elegir todo el tiempo porque se enfrentan a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que los recursos son relativamente escasos en relación a las necesidades casi ilimitadas que hay de ellos, y entonces todos los individuos en nuestra esfera de homos económicos nos enfrentamos al tema de que tenemos que elegir todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo una relación costo-beneficio. Y a la vez que estamos haciendo una relación costo-beneficio y tomando una decisión, dejamos otras decisiones de lado, lo cual implica un costo de oportunidad. Entonces, estamos siempre en esa esfera, lo que elegimos y a qué renunciamos. Un comportamiento racional pasa por saber el valor de lo que renunciamos para que la opción que elegimos sea realmente la más satisfactoria, la más racional. Estos individuos se organizan en una economía de mercado. En esa economía de mercado, la producción y el consumo lo deciden esos individuos, como persiguiendo sus propios intereses. ¿Okay? Vamos a estar divididos en consumidores y en productores, miles de consumidores, miles de productores persiguiendo sus propios intereses, son capaces de coordinarse para tomar las decisiones fundamentales de una sociedad, que son qué producir, cómo producir y para qué. Hay una señal clave que permite guiar esa conducta de esos consumidores y esos productores, y la cual está relacionada con los precios. Por eso es que en esta unidad debe quedar muy claro el rol de los precios en una economía de mercado y cómo la economía de mercado se pone en el tope del mecanismo más eficiente para para poder manejar racionalmente los recursos. ¿Ok? Entonces, por un lado vamos a tener los individuos clasificados en demandantes,
en los hogares. Y estos individuos van a buscar todo el tiempo de maximizar su utilidad. ¿Qué es eso de su utilidad? Eso de utilidad es el sentimiento de satisfacción que produce consumir un bien o servicio. Entonces, yo como individuo busco maximizar ese sentimiento. Decir, wow, me siento satisfecho. En el caso de los productores para poder producir bienes y servicios y venderlos voluntariamente tienen que combinar recursos. Los recursos básicamente son capital físico, capital humano y tecnología. ¿Qué persiguen ellos con esa actividad? Obtener ganancias, que la diferencia entre sus ingresos y sus gastos sea positiva y que signifique el mayor rendimiento posible. ¿Okay? Entonces, es importante recalcar que todo el esfuerzo en una economía de mercado recae sobre la empresa, porque la empresa es ese ente que produce y vende, ¿ok? La interacción de productores y consumidores se da en lo que llamamos mercado. Es decir, en un mercado van a estar los oferentes y van a estar los demandantes y lo importante es que a través de la libre interacción de oferentes y demandantes se logra un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es crucial porque ese punto de equilibrio indica que nadie puede mejorar haciendo algo diferente. Y además, entonces, que el mercado ha sido capaz de asignar eficientemente los recursos. De manera, entonces, que estos son los esquemas fundamentales del mecanismo del mercado. Ahora, el mecanismo de mercado necesita estar más cerca del modelo de competencia perfecta. ¿Okay? Ese modelo de competencia perfecta que es el que da los precios, que son los verdaderos indicadores que permiten organizar el mercado y lograr que se asignen eficientemente los recursos. ¿Ok? Entonces, esa es en definitiva lo que nos interesa, el mecanismo de mercado eficiente para asignar los recursos de la mayoría de los bienes y servicios. La mayoría de los bienes y servicios. La idea es todo el mercado que se necesite para que se pueda obtener el máximo beneficio posible de este mecanismo. Ahora, ¿hace falta la intervención del Estado? Hace falta la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el mecanismo del mercado tiene sus fallos y esos fallos solo pueden ser corregidos con el rol que cumple el gobierno y que lo vamos a ver en macroeconomía, ¿ok? En torno a las relaciones de los agentes económicos. Pero siempre esa forma de actuar del Estado es indirecta, nunca es directa y nunca es tocando el mecanismo de formación de precios. ¿Ok? Entonces, bueno, ampliemos un poco de lo que se trata este comportamiento de los agentes económicos. Repito, los agentes económicos están desagregados en hogares y en empresas. Las empresas son las instituciones jurídicas que producen y venden por su propia voluntad. ¿Okay? Los hogares somos todos los consumidores, todos. Aquí están incluidos los dueños del capital, aquí están incluidos los administradores de una empresa, todo el personal que elabora una empresa, toda persona que necesita satisfacer una necesidad es un consumidor. ¿Ok? Y estos dos grupos de que interactúan en el mercado, hogares y empresas, lo hacen en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores productivos. ¿Por qué en el mercado de factores productivos? Porque para obtener bienes y servicios hay que combinar capital físico, capital humano y tecnología. ¿Dónde se consigue el capital humano? En el mercado de trabajo. ¿Quién ofrece ese capital humano? Lo ofrecen los hogares. La fuerza laboral sale de los hogares, de manera que estos son los oferentes de la mano de obra. ¿Qué hacen las empresas? Demandar esa mano de obra dependiendo de la cantidad de producción que vayan
a obtener en un momento determinado. Y hay un flujo contrario, ¿verdad? Que tiene que ver con las unidades monetarias. ¿Por qué? Porque estas empresas deben pagarle a estos hogares para que realicen esas actividades. Esas actividades o ese precio que marca el funcionamiento de la oferta laboral y la demanda laboral es el salario. De manera que el mercado laboral, aunque es un mercado muy imperfecto, la idea es que se pueda fluctuar libremente oferentes y demandantes y que el salario sea el resultado de esa interacción. Es lo que permite regular de mejor manera posible el salario. Y obviamente el salario, el costo del capital, el costo de la tecnología, definen cómo se van a producir los bienes y servicios en una determinada economía. ¿Qué tecnología es la mejor? Obviamente la tecnología, la mano de obra y todos los recursos naturales, todos los el que tiene que ver con los factores productivos, el empresario va a querer tomar los que sean de menor costo posible para alcanzar una mayor rentabilidad. Eso lo hace a él eficiente en buscar esa rentabilidad, lo hace eficiente en tratar de reducir los costos, pero para eso necesita tener competencia, necesita que él no sea el único que puede influir en el precio, sino que al contrario, tenga que tratar de competir vía costos. ¿Ok? En el mercado de bienes y servicios, ¿cómo ocurre la cosa? Ocurre distinta. Las empresas ahora son las que ofrecen sus bienes y servicios y los consumidores son los que demandan esos bienes y servicios. Para poder obtener esos bienes y servicios, ellos deben entregar unas unidades monetarias a las empresas. De manera que estamos hablando de un mecanismo en el cual funcionan precios, cantidades y valor. ¿Qué valor es precio por cantidades? Para los economistas es muy importante entender qué pasa con los precios y qué pasa con las cantidades. Y más allá de eso, cuáles son las motivaciones que tienen los hogares y que tienen las empresas para hacer su actividad. O sea, ¿qué motiva a los consumidores? ¿A qué restricciones se enfrentan? ¿Qué motiva a los productores? ¿A qué restricciones se enfrentan los productos? En este libre juego de oferta y demanda, y es lo que llamamos el mecanismo de mercado, se generan los precios. Y entonces el precio es una importante señal que va a permitir responder la pregunta de qué producir. Porque ¿qué se va a producir? Bueno, se va a producir lo que obtenga las mayores ganancias, es decir, aquellos bienes por los cuales los consumidores, debido a sus preferencias, están dispuestos a pagar unidades monetarias. Y los que no estén dispuestos a, cuando los consumidores, por ejemplo, un bien pasa de moda, como los consumidores ya no están dispuestos a pagar esas unidades monetarias, ese bien deja de tener una alta demanda, ese bien empieza a perder terreno del lado de la oferta. De manera que un indicador crucial para un empresario es su caja registradora de su negocio, ¿verdad? En la medida que él ve que lo que está vendiendo está obteniendo demanda, él sigue vendiendo ese producto. En la medida que él ve que este producto se está quedando frío, ya no lo ve. Entonces, es la forma, es la señal que reciben oferentes y demandantes. Entonces, en definitiva, el qué se va a producir depende del gusto de los consumidores y del precio de los bienes. Porque para el empresario es crucial cuál es el precio de manera tal de que cuando él haga su relación de ganancia, que no es más que sus ingresos menos sus costos, eso le dé a él un margen positivo. ¿Ok? Entonces, la microeconomía se encarga de este flujo básico de la economía, este flujo entre hogares y empresas. Por eso es muy importante entender la esencia de este mecanismo. Vamos a seguir entonces. Estoy pasando las láminas porque estas primeras láminas tienen que ver con los gráficos y ya dijimos que eso fue explicado en otro enlace. ¿Ok? Entonces, nada, entremos de lleno a lo que es nuestro mecanismo de mercado y lo que es el modelo simplificado, sencillo, que permite entender cómo funciona el mecanismo del mercado. Lo primero que tenemos que señalar, ¿verdad? Es que en este modelo
donde los consumidores y los productores consiguen sus propios intereses, es un modelo que trata de explicar de manera simplificada el comportamiento de los consumidores, el comportamiento de los productores. Este modelo parte de una rama central y es que es un mercado competitivo. ¿Qué significa que sea un mercado competitivo? Que tiene que haber un gran número de compradores y productores. ¿Para qué? Para que ninguno pueda influir directamente en el precio, sino que ambos sean tomadores de precios y cada uno tenga que estudiar sus propias limitaciones, ¿verdad? Para poder satisfacer sus necesidades o para poder producir el bien, pero que no tengan la posibilidad de subir o bajar el precio de manera de poder adquirir el producto. Aquí se habla de información perfecta y es importante porque en la medida que algún grupo tiene información privilegiada, es capaz de tomar decisiones que le permitan a él sacar provecho con respecto a los otros oferentes. Es decir, si usted lo quiere ver en la práctica, tiene que imaginarse un mercado como el mercado de coches, ¿sí? En el cual hay toda una gama de microempresarios que ofrecen sus bienes y servicios y toda una gama de consumidores que asisten ahí todos los días para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué significa información perfecta? Información perfecta significa que el consumidor es capaz de saber si en los puestos cercanos el producto lo venden más caro, si en los puestos que están más lejos de la entrada lo venden más barato y él es capaz de ir a donde los venden más barato a comprarlo, de manera que eso permite que los precios, si son más altos en los lugares más cercanos del mercado, empiecen a perder fuerza porque el demandante se está desplazando hacia allá, ¿ok? O que siempre haya la posibilidad de satisfacer las necesidades porque hay un potencial vendedor allí que está ofreciendo el producto y lo está haciendo a los precios competitivos porque precisamente la dinámica con el resto de los consumidores y de los productores no le permite a él tomar partido sobre eso. ¿Okay? Entonces, este modelo de oferta y demanda parte de 5 comportamientos o 5 temáticas básicas. ¿Okay? Una es la curva de demanda, un elemento esencial. El otro es su compañera, la curva de oferta. ¿Okay? Es importante, una vez que uno establece cómo es la curva de oferta, cómo es la curva de demanda, cuáles son los factores que desplazan a cualquiera de las dos curvas, cuál es el precio de equilibrio y cuáles son las nuevas situaciones de equilibrio que se pueden obtener. Repito, de lo que se trata es de ir viendo punto por punto, primero la demanda, luego la oferta, luego la intersección o la interacción entre oferta y demanda, donde se intersectan, ¿ok? Porque allí ocurre algo maravilloso que es el punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio es donde se consigue el máximo provecho. Nadie puede mejorar sin perjudicar a otro. Y eso obviamente conduce a la eficiencia porque no hay oportunidades desaprovechadas. Luego, esa condición de equilibrio no se queda perennemente ahí. De hecho, es un proceso muy dinámico. Entonces, al ser un proceso muy dinámico, hay otros factores que producen desplazamiento o de la demanda o de la oferta o de ambas curvas y generan una nueva situación de equilibrio. ¿Okay? Todo eso hay que verlo con detenimiento para entender la esencia de cómo funciona el mecanismo del mercado. Entonces, empecemos con la primera gran arista, que es la demanda. ¿Qué va a ser la demanda? Cantidad que los individuos están dispuestos a comprar de un determinado bien. La cantidad tiene una relación inversa con el precio, es decir, si el precio sube, la demanda baja, si el precio baja, la demanda sube, ¿ok? Y ello se debe a dos efectos, el efecto renta y el efecto sustitución. Entonces, vamos por partes. Primero, hay que entender que realmente los individuos siempre estamos interactuando en relación a dos tipos de precios. Uno es el precio absoluto. ¿Cuál es el precio absoluto?
el precio de la mercancía que yo deseo comprar, ¿sí? Una arepa en el mercado cuesta $4. Ese es el precio al que se intercambia mi bien, que es la arepa, por unidades monetarias. Pero hay otro precio que está en mi cabeza y que tiene que ver con la relación o precio relativo que yo hago del costo de ese bien con respecto al resto de los bienes. Es importante que entendamos, porque el dinero nos hace perder esa esencia, que todo momento nosotros lo que estamos intercambiando son bienes y servicios por bienes y servicios. Por ejemplo, usted que es abogado, usted realmente en esencia, cuando sea abogado, lo que va a intercambiar es su servicio de poder asesorar a un individuo cuando presente problemas legales por, ¿verdad? Te cambies también por su necesidad de educación, de salud para sus hijos, para usted, de comida, de vivienda. Entonces, entiéndase que en esencia los intercambios son de unos bienes y servicios por otros. Eso implica que hay un precio relativo. Obviamente, como existe el dinero, no podemos estar buscando, déjame ver qué persona necesita que yo la asesore legalmente y déjame ver si esa persona entonces vende queso y vende carne para que podamos hacer los intercambios y yo pueda complacer mi necesidad de comprar queso y carne y él pueda complacer su necesidad del servicio jurídico que necesita. No se pudieran hacer las transacciones de la forma como se hace. Entonces, vamos a tener el precio absoluto, que repito, es esa relación de intercambio de dinero por un bien o servicio. Nos interesan los dos, pero básicamente el modelo de oferta y demanda trabaja en función del precio relativo. Es decir, el precio absoluto le dice a usted cuánto cuesta algo, pero el precio relativo le dice a usted, basado en el bien o servicio que usted ofrece, qué tan caro o qué tan barato es ese bien o servicio que usted está adquiriendo. Y en su mente, entonces, ese bien a usted le parece barato o le parece caro, dependiendo de los ingresos que usted es capaz de generar con su propio ingreso. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo. Veamos entonces por qué la demanda tiene una relación inversa con los precios. Lo vimos un poquito cuando vimos los gráficos. Aquí tenemos nuestro primer gráfico. Dijimos en un gráfico de oferta y demanda o una gráfica de oferta y demanda, siempre los precios van a estar en el eje de las Y o de las ordenadas y es la variable independiente. Y siempre las cantidades van a estar en el eje de las X o las abscisas y es la variable dependiente. Entonces, aquí lo que estamos midiendo es que dependiendo de los diferentes niveles de precios, cuántas personas están dispuestas a adquirir el bien. Este es un ejemplo sencillo que sale en el libro de Krugman, en el cual es un mercado de reventa de entradas, ¿ok? La reventa de entradas no siempre es un negocio legal, pero a menudo muy rentable. Eso nos dice el profesor Krugman, ¿ok? Y es así. Entonces aprovechamos aquí este inciso para aclarar el tema de lo que es la especulación en economía. La especulación en economía nunca es vista como un delito. ¿Por qué? Porque un especulador es aquella persona que adquiere un bien y servicio con el objetivo de volverlo a vender en el futuro. No lo compra para él, lo compra para negociar con él y obtener una ganancia en el futuro. Repito, eso es perfectamente lícito y simplemente depende del libre juego de oferta y demanda hasta cuánto puede llegar a costar un bien o servicio. Siempre los que buscan el esquema de la justicia ven una imperfección o una gravedad en ello, porque siempre puede ocurrir que el precio sea excesivo. Repito, si el mercado no es competitivo, muy probablemente va a haber un perjuicio sobre el consumidor. Pero si el mercado es competitivo, simplemente lo que va a ocurrir es que los que están realmente interesados en adquirir ese bien van a estar dispuestos a pagar los mayores precios. Y el precio que se fije como precio de equilibrio es en el cual
ya ni productores ni consumidores están buscando el objetivo de ganancia, sino de obtener la satisfacción o perseguir su propio interés. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a tener que esta es la demanda para un partido de fútbol, aquí está el precio en euros y aquí están las cantidades de entradas revendidas. Entonces, fíjense lo importante aquí, cuando el precio es 350 euros, solo 5.000 entradas están siendo demandadas, solo 5.000. ¿Qué sucede cuando el precio es 100? Cuando el precio es 100, entonces hay 20.000 entradas que se están colocando en ese mercado. ¿Por qué? Porque hay demanda para 20.000 entradas. ¿Por qué ocurre esta relación inversa? Porque resulta que el consumidor tiene la necesidad de satisfacer sus necesidades y de maximizar su utilidad, pero él se enfrenta a dos restricciones muy importantes. Una es su ingreso, con cuánto dinero dispone él para comprar los bienes y servicios, y otro es el precio de esos bienes y servicios. Entonces, como siempre, para hacer la cosa bien sencillita, vamos a poner el ejemplo de una persona que gana $100 y que solamente consume dos bienes, el bien 1 y el bien 2. Supóngase que el bien 1 son arepas y el bien 2 es el servicio de internet. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Repito, que él tiene 100 como su monto en dólares que él gana. El precio de el caso de las arepas es $4 y el precio de la internet, en el caso de un día completo de internet, es 2,5. No se maneja así el precio de internet generalmente, se maneja con una tarifa mensual, pero fíjense, estas son el tipo de formas que nosotros tenemos para entender cómo se comportan los consumidores. Entonces, vamos a establecer que básicamente esta persona tiene que enfrentar un costo de $2,5 diarios por tener todo el día internet. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que él va a hacer la combinación más óptima que él considere. Lo que él prefiere es su preferencia, su gusto. Y entonces nosotros lo que estamos viendo en este ejemplo es que él, su combinación que le gusta son 30 días de internet y 6 arepas. Esa es la combinación óptima para él. ¿Él quisiera más y ganara más? Por supuesto que sí, pero no puede hacer más porque esto es lo que él gana en ese momento. ¿Ok? Entonces, repito, estos 100 quedan desagregados en 6 por 4, 24, gasta 24 de su ingreso en arepa y 2,5 por 30, 75, ¿no? Y es lo que él gasta por su servicio de internet. Le queda un bolívar que por ahora lo vamos a dejar ahí tranquilito. Más dice, bueno, le sobró ese bolívar, probablemente lo va a ahorrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa resaltar de aquí? Ah, bueno, ¿qué ocurre cuando el precio de la arepa sube? ¿O qué ocurre cuando el precio del internet sube? Si él tiene esta misma cantidad de ingresos, él tiene que recomponer su canasta de consumo. Entonces, muy probablemente, si la arepa sube de precio, él va a reducir las cantidades de arepa que es capaz de comprar. Eso es lo que llamamos efecto renta. Entiéndase, el efecto renta ocurre porque si sube el precio, las personas pierden poder adquisitivo, ya que con su nivel de ingresos ahora pueden comprar menos cantidades de ese bien. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede hacer este consumidor? Bueno, puede decidir que sus arepas ya están muy caras y que ahora él va a comprar pan. Es decir, él puede hacer un efecto sustitución. ¿Cómo se genera el efecto sustitución? Se produce porque las personas pueden adquirir un bien con características similares para satisfacer sus necesidades. Entonces, de estos dos efectos, el efecto renta y el efecto sustitución, dependiendo, siempre vamos a partir de un consumidor y luego en esta curva de demanda van a estar todos los consumidores de ese bien en un determinado momento. Supóngase que entonces este es el mercado de arepas, este sería la curva en el mercado de arepas. Es decir, de la suma del comportamiento de los individuos enfrentándose a sus restricciones y
buscando satisfacer su deseo de conseguir la máxima utilidad, se obtiene esta forma de esta. ¿Ok? Repito, en el caso del número de las entradas, está ocurriendo estas combinaciones que están aquí. Hay otras variables que también impactan la demanda y que son distintas al precio. ¿Cuáles son esas otras variables que impactan a la demanda y que son distintas al precio? La renta o el ingreso medio. Si en una economía todo el ingreso de esa economía aumenta, todos esos individuos, los que reciben parte de ese ingreso, son capaces de adquirir mayor cantidad de bienes y servicios, no importando el precio. ¿Okay? De manera que si hay un aumento del ingreso, eso produce un efecto ya no en el movimiento dentro de la curva, como lo hace el precio, sino con desplazamiento de toda la curva hacia la derecha en señal de aumento o hacia la izquierda en señal de reducción. ¿Okay? Otro elemento importantísimo, los precios de los bienes complementarios y los sustitutos. Hemos dicho que él, por ejemplo, puede hacer sustitución de bienes, de manera que si un bien cambia de precio y es más económico, lo más seguro es que yo abandone el bien que estoy consumiendo y me vaya a ese bien más barato. Es un comportamiento racional. Otro es que hay bienes complementarios. Hay bienes que el aumento de la demanda de ese bien genera aumento de la demanda del bien que lo complementa. Por ejemplo, si aumenta el número de vehículos en una sociedad, también va a aumentar el número de personas que necesitan estacionamiento y eso probablemente va a generar un incremento de toda la demanda de estacionamiento. ¿Ok? Los gustos de los consumidores esenciales. Como dice el profesor Krugman, nosotros no estudiamos por qué a usted le gusta lo que le gusta. Nosotros lo que estudiamos es el impacto que tienen sus preferencias, ¿ok? La moda, las creencias, los cambios culturales, todo va generando cuál es la dinámica de la demanda en un mercado en un momento determinado. Él pone el ejemplo de cómo en la primera parte del siglo XX el uso del sombrero era una pieza esencial para que un caballero estuviese vestido de forma elegante. Hoy por hoy casi nadie usa sombrero, han pasado épocas por donde se han usado las gorras, es decir, ¿qué prefiere la gente? Ese es un punto esencial. Y todo vendedor va a estar pendiente de qué prefieren los consumidores. ¿Okay? Otro punto que también es muy importante y que genera desplazamientos de toda la curva son las expectativas. Tenga la seguridad que si usted cree que va a bajar el precio de un bien el mes que viene, usted se va a aguantar y no lo va a comprar todavía, lo va a comprar el mes que viene. O, por ejemplo, si usted sabe que el mes que viene le van a aumentar el sueldo en 30%, hoy usted empieza a gastar más en los bienes que prefiere porque tiene la expectativa de que en el futuro va a ganar más. ¿Okay? Entonces, estos son los elementos distintos al precio que tienen que ver con el comportamiento del consumidor. Muy importante entender el tema del gusto de los consumidores, muy importante entender el tema de las expectativas desde el punto de vista de los que hacen policy makers, o sea, de los que hacen regulaciones o que quieren influir en comportamientos. Vamos por el lado de el desplazamiento de toda la curva, perdón, vamos a explicar el desplazamiento de toda la curva. En este caso, vamos un ejemplo de desplazamiento de la demanda con las entradas de fútbol. Suponga que ha ocurrido el siguiente cambio. A 2 días de realizarse el partido, el jugador más importante de la liga, suponga que es Messi, anuncia que decidió retirarse definitivamente del fútbol. Supóngase que está pautado un partido para dentro de semana y media y antes de esa semana y media Messi dice, señores, ya estoy suficientemente satisfecho con mi actividad futbolística, yo me voy a retirar a dedicarme a otra cosa. Eso hace instantáneamente que las personas que no estaban con deseos de ir a ese partido, pero que valoran muchísimo ver jugar a Messi, quieran ir al partido y no están trabajando o no están respondiendo a lo que pasa con el precio.
todos ellos van a estar dispuestos, dependiendo de sus disponibilidades, a pagar distintos niveles de precio. Y eso genera, repito, un desplazamiento hacia la derecha. Hay otras cosas que pueden generar un desplazamiento hacia la izquierda. Nunca me ponga problemas por la curva de la demanda. Recuerde, la curva de la demanda es fácilmente identificable porque apunta hacia el piso. ¿Ok? Cuando crece, crece a la derecha. ¿Cómo sabemos que crece a la derecha? Recuérdense que en el origen está el número 0 y que de aquí en adelante todos estos son números positivos. De la medida que mientras la curva esté más lejos de 0, es mayor que la anterior. Si usted lo que quiere representar es una reducción de la demanda, la coloca de este lado. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos. La coloca de este lado. Y entonces, igualito, como hasta acá es crecimiento, obviamente si usted viene de este nivel a este nivel, hay una reducción. ¿Ok? Entonces, repito, hay 3 elementos importantes. Uno, el precio, que produce cambios en la cantidad demandada. Y la ley que se cumple es que siempre que el precio, que a mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda. ¿Por qué? Porque aumenta mi poder adquisitivo y porque se genera básicamente porque se aumenta mi poder adquisitivo cuando es una reducción de precio. Y cuando hay un aumento de precio, porque lo puedo sustituir y obviamente porque pierdo poder adquisitivo. ¿Ok? Y otro es que pueda darse un desplazamiento hacia la derecha en señal de aumento o hacia la izquierda en señal de reducción. ¿Qué elementos proporcionan este tipo de cambios? Lo dijimos, la renta media, las preferencias de los consumidores, las expectativas y los cambios en los bienes que son sustitutos o que son complementarios. Vamos ahora con la oferta. La oferta es la cantidad de un bien que las empresas producen y venden por su propia voluntad. Su propia voluntad significa que yo escojo qué bien quiero producir, ¿ok? ¿Cuál es el capital humano que voy a contratar? ¿Cuál es la tecnología que me interesa contratar? ¿Mm? ¿Cuáles son los insumos que voy a comprar? Yo tengo plena libertad en eso. Entonces, ¿qué hace el empresario? El empresario, en un mercado de competencia perfecta, el precio decimos que viene dado y él tiene que elegir cuánto producir. Para elegir cuánto producir, él se enfrenta a 2 restricciones importantes. Uno es el costo de los bienes. Él, si bien quiere ganar, va a tener en mente que tiene que determinar un costo que le sea rentable. Y obviamente la otra consideración es el precio. Es decir, un empresario quiere obtener el máximo ingreso posible. Su ingreso es una variable importante para él. Quiere obtener la mayor ganancia posible. Su precio es una variable importante para el precio de que se pueda vender la mercancía. Y otra variable fundamental es el costo. ¿Por qué? Porque al final la ganancia es la diferencia entre las ventas y los costos de producción. En la medida que él es capaz de generar costos cada vez más competitivos, es decir, menores con respecto a sus otros competidores, él va a ser capaz de aumentar su ganancia. Por eso decimos aquí que la relación entre la cantidad ofrecida y el precio es directa. Directa es que a menor precio, menor oferta, a mayor precio, mayor oferta. ¿Por qué? Porque el precio, repito, incide totalmente en su ingreso y sobre todo en su beneficio. Entonces, esta cantidad también depende del precio de dicho bien, pero en este caso la relación es directa o positiva. Si el precio baja, la oferta disminuye. Si el precio baja, la oferta disminuye, asumiendo que todo lo demás permanece constante. La relación entre el precio y la oferta es positiva porque lo que mueve al productor es el deseo de obtener una ganancia. Mientras más alto el precio, mayor será la ganancia. Aquí tenemos otra vez los niveles de precios que vimos en la demanda y tenemos que si el precio es apenas 100, solo están dispuestos a ofrecerse
2.000 entradas. ¿Ok? Si el precio es 350, están dispuestos a ofrecerse hasta 8.800 entradas. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro esa relación positiva. Como dije en el caso de la oferta, de la demanda, no hay manera de confundirse. ¿Cómo es la curva de oferta? Apunta hacia el cielo. Es esta relación que está aquí. ¿Ok? Entonces, otros elementos producen desplazamientos de toda la curva de oferta, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuáles son esos elementos? Los costos de producción. Ese es uno básico. Dentro de los costos de producción, ¿cuáles son los principales costos de producción? Uno, la tecnología. Recuerden que la tecnología es ese conocimiento específico que se está utilizando en un momento determinado para hacer algo. Entonces, todos los avances tecnológicos tienden a reducir los costos de producción y a estimular una mayor oferta. Piénsese, por ejemplo, en la ingeniería genética. Y los otros factores que también son muy importantes a considerar es el precio del capital físico y el precio del capital humano. Es muy normal que ante la reducción, por ejemplo, de los salarios, haya una reducción de los costos y esto haga que los oferentes quieran ofrecer más bienes y servicios, es decir, que haya un desplazamiento de la oferta a la derecha. ¿Por qué? Porque se está obteniendo una mayor ganancia. Entonces, este es esencial, el costo de producción. Es la otra variable que incide en las decisiones de los consumidores. Otro es el precio de los bienes sustitutos. Sí, esto se da mucho en mercados donde uno pueda cambiar una rama por otra, ¿ok? Entonces, imagínense una bodeguita en la cual las personas venden diferentes bienes y se dan cuenta que en este momento lo que se está demandando muchísimo es zanahoria y vende toda esa zanahoria. Pero resulta que en otro momento empieza a bajar considerablemente el precio de las papas rosadas. Bueno, tenga la plena seguridad que él va a ofrecer mucha papa rosada porque eso es lo que lo que está generando una mayor salida en el momento. También se ve mucho, por ejemplo, en el caso de los cultivos, donde el precio del bien hace que el empresario, si está produciendo, por ejemplo, papa, cambie esa cosecha por otro tubérculo que esté generando mayores ganancias en el mercado. Entonces, siempre va a haber la motivación de que si él puede irse a otro ramo a obtener más ganancias, él se va a ir a otro ramo. Por supuesto, si él va a otro ramo, ¿qué pasa con la oferta en este mercado? La oferta en este mercado se reduce. Vamos con otra variable, la cantidad de productores. Estamos hablando de que de repente tenemos una relación de precios y de cantidades y un esquema de oferta y demanda determinado y aumenta la cantidad de oferentes por un elemento distinto a los que ya hemos mencionado. Eso va a generar un desplazamiento de la cantidad ofrecida. Las expectativas van a determinar que los productores tengan un determinado comportamiento o una determinada deseo de ofrecer un momento determinado. Por muy deshonesto que suene, si un empresario sabe que el bien que él vende va a costar el triple a fin de mes, él va a tratar de vender lo menos posible ahorita y va a tratar de vender lo máximo a fin de mes porque él es una persona que responde a incentivos y su incentivo principal aquí es obtener una ganancia. ¿Okay? En el caso de los productores, sobre todo en los bienes agrícolas, el clima es una variable importante. Entonces, repito otra vez los tres casos que nos interesan. Una es la relación del cambio de la cantidad ofrecida con el precio y siempre que cambie el precio va a haber movimiento de la cantidad ofrecida dentro de la misma curva y otra cosa es los desplazamientos que pueden ocurrir hacia la derecha en señal de aumento o hacia la izquierda en señal de disminución. ¿Okay? Entonces, finalmente, ya
con las dos partes de la tijera entendidas, vamos a hablar del mecanismo de mercado. Entonces, precisemos ahora cómo se obtiene el equilibrio en un mercado determinado y qué fuerzas llevan a ese equilibrio. Entonces, aquí sí vamos a seguir con el ejemplo de la oferta y de la demanda de entradas de fútbol de revés. Fíjense que aquí hay diferentes combinaciones de oferta y diferentes combinaciones de demanda, pero hay una combinación donde las dos curvas se intersectan. En esta combinación que está aquí se obtiene un nivel de cantidades que lo vamos a llamar de equilibrio y un nivel de precio que lo vamos a llamar de equilibrio. Es decir, de todas las opciones de precios y de cantidades que hay aquí, el precio de 250 es el que permite obtener la cantidad de 8.000. Y en este punto es donde se satisface la mayor cantidad de productores y consumidores que realmente necesitan ese bien. Por eso es que decimos que solamente hay un precio donde las personas que desean comprar una entrada para ir al partido pueden obtener su entrada y las personas que realmente desean revender la entrada pueden conseguir un comprador para su entrada. Decimos entonces que en este punto de equilibrio el mercado se vacía. A cualquier otro nivel de precios, no todo comprador va a conseguir un potencial vendedor y viceversa. ¿Qué lleva entonces a determinar el nivel de precio? Precisamente lo que ocurre en los puntos distintos al punto de equilibrio. Fíjense, si nosotros estamos ubicados en el punto A, el precio es 350. Este precio está claramente por encima del precio de equilibrio. Pero ¿qué pasa en este punto A? Que aquí nada más 2.000 están dispuestos a comprar ese producto, esa entrada. Y si hay cerca de 8.000, ¿verdad?, que están dispuestos a venderlo. Es decir, hay un excedente. Hay personas que quieren revender la entrada y no consiguen un potencial comprador. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que bajar el precio, porque en la medida que bajan el precio, empieza a aumentar la cantidad de personas que desean comprar esa entrada en revés. ¿Okay? Entonces, cuando la oferta es mucho mayor que la demanda, hay presiones para que el precio baje. ¿Qué ocurre en un punto por debajo del punto de equilibrio? Vámonos otra vez al punto extremo. ¿Qué ocurre en el punto F? Bueno, al precio de 100, la demanda es 20.000 entradas. O sea, todo el mundo quiere la entrada, pero ¿cuánta gente está dispuesta a ofrecer la entrada? Un grupo mucho menor de 5.000. ¿Qué está ocurriendo aquí entonces? Que hay escasez. ¿Por qué hay escasez? Porque la cantidad de demandantes supera la oferta o la demanda supera la oferta de bien. Aquí hay presiones ¿para qué? Para que el precio suba. De manera que a precios más elevados, los oferentes están dispuestos a ofrecer más entradas. ¿Qué pasa si usted impone un precio por debajo del precio de equilibrio? Tenga la seguridad que si alguien piensa que quiere obrar bien y que quiere que más personas tengan ese bien e impone un precio de 100, nadie va a vender en este mercado y lo que se va a crear es un mercado paralelo. Un mercado paralelo en donde los que realmente necesitan, desean asistir a ese partido, se van a poner de acuerdo con los productores y van a comprar la entrada. Y muy probablemente ese precio en ese mercado negro, en ese mercado paralelo, va a ser mucho más alto que el que se estableció aquí en este mercado. Entonces, esta es la gran bondad que tiene este mecanismo, que si usted permite que cada uno persiga sus propios intereses, usted logra una condición de equilibrio, ¿ok? Una condición donde el precio que se impone es el máximo posible que pueden obtener oferentes y demandas. Eso lo vamos a ver mejor ahorita cuando veamos el excedente total, que entendió excedente como ganancia,
que tiene el excedente del consumidor y el excedente del producto. Entonces, por ahora, lo que interesa puntualizar aquí es que el mercado tiende al equilibrio. Y tiende al equilibrio porque oferentes y demandantes, persiguiendo sus propios intereses, son capaces, ¿verdad?, de generar un nivel de precio que es el más competitivo. Y a su vez ese precio es el que hace que las personas tomen las decisiones. Esto es un proceso dinámico. ¿Okay? No, esto no es una foto y el precio se queda ahí congelado, no. Esto es una dinámica que ocurre todo el tiempo y que lo ideal es que los mercados sean lo más competitivos posible para que se genere esta dinámica. ¿Okay? Entonces, un punto adicional a entender aquí es el hecho de que otras situaciones que generen cambios en la oferta, la demanda, van a generar unos nuevos niveles de combinaciones de precios y de cantidades. Es decir, veamos la última en parte donde teníamos primero una oferta y una demanda determinada que estaba en el precio de 250 y de entrada en 8.000, y ahora vamos a incluir un factor distinto. El factor distinto es que Messi decide retirarse de el fútbol y decide entonces que él ya ese va a ser su último partido. Ahí ocurren dos cambios simultáneamente. Uno, la demanda se desplaza hacia la derecha en función de aumento, porque ahora muchas más personas quieren ver el partido. Y otra, la oferta se desplaza hacia la izquierda, porque es que resulta que estos revendedores también pueden haber revendedores que estén motivados a que, oye, mira, ya no estoy interesado en vender la entrada, ya lo que estoy interesado es en ir a ver el partido. Y entonces se va para su partido y eso significa que hay un nuevo punto de equilibrio, un nuevo punto de equilibrio donde ahora el precio ha pasado de 250 a 320 euros y el número de entradas revendidas de 8.000 a 9.000 entradas, ¿sí? Es decir, que no podemos decir, ah, no, mira, qué loco, subió el precio a 320 y subió la demanda. No, hubo un elemento que hizo que toda la curva de demanda cambiara, que se desplazara hacia la derecha y eso generó un nuevo nivel de precios de equilibrio. ¿Ok? Muy importante para nosotros que esto se entienda. Fíjense, el mercado de reventa es un mercado que ayuda mucho a entender esto. ¿Por qué? Porque el revendedor puede pasar por situaciones en las que le va muy bien, ¿verdad? Porque logra revender las entradas, pero puede pasar por situaciones en las cuales las entradas se queden frías y entonces él se quede con sus entradas o tenga que venderlas a precio mucho menor. Entonces, esa dinámica ayuda bastante a entender el tema de cómo pujan, cómo hay una puja, cómo hay un regateo entre oferentes y demandantes y que eso es lo que establece el precio. Repito, estos son comportamientos promedios, no significa que usted todo el tiempo tiene esta forma de pensar, pero en promedio, en un mercado, esto es lo que suele ocurrir porque esto es lo que está detrás de consumidores y de productores a la hora de tomar las decisiones. Fíjense, interesantísimo lo que pasó en el año 2023 con Messi. En el año 2023 con Messi, él dejó de jugar en la Liga Europea y se fue a la Liga de Estados Unidos. Bueno, Liga de Estados Unidos y de Canadá, ¿ok? La Champions League, creo que se llama así la liga. Lo tenía por aquí. El caso es que Messi ahora juega para el club de Miami y en todo Miami, no solamente en el estadio, sino fuera del estadio, ha ocurrido un cambio considerable. Y además, en el resto del mundo, gente que nunca había escuchado hablar mucho de la Liga de Estados Unidos, de la Liga de Soccer de Estados Unidos, ahora tiene mucha más atención y gente que ni siquiera sabía que el traje de el equipo de Miami era rosado, ahora usted ve trajes rosados por allí con mucha frecuencia porque hubo un cambio fundamental en ese mercado. Entonces, de aquí en adelante, por favor, siempre hay que tomar en cuenta a la oferta,
y a la demanda. No haga juicios de valor solamente pensando en la oferta. No, estos oferentes son unos especuladores que lo que están es ganando más. Piense qué está pasando en el mercado para que haya demandantes que estén dispuestos a aceptar mayores precios. Si eso que está ocurriendo es por una distorsión que no tiene que ver con el tema de costos, el tema de gustos, el tema de ingresos, entonces habrá la posibilidad de algún mecanismo de regulación. Y aún así hay que tener mucho cuidado, porque la esencia al final del mecanismo del mercado son los precios. Y si usted no respeta esa esencia del mecanismo de mercado, que son los precios, entonces usted echa por tierra un mecanismo que es muy eficiente y que genera el máximo de beneficio tanto para productores como para consumidores. Entonces, vamos a terminar esta primera parte y en otra entrega vamos a seguir hablando de cómo los mercados tienden al equilibrio y cómo el punto de equilibrio es ese punto donde nadie puede mejorar haciendo nada distinto, haciendo algo distinto y no hay oportunidades desaprovechadas. Es decir, son recursos altamente eficientes. ¿Okay? Entonces, sigan conmigo para continuar entendiendo este tema. Vamos a dejar de compartir pantalla y muchísimas gracias por su atención.